Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta ocasión revisaremos un tema correspondiente a geometría denominado el teorema de Tales. El teorema de Tales tiene que ver con la relación que hay en triángulos semejantes. Por ejemplo, cuando tenemos un triángulo que tiene la misma forma que otro, pero es más pequeño, más grande o del mismo tamaño. A eso se le denomina triángulos semejantes. Bueno, el teorema de Tales establece lo siguiente. La razón de los lados, la palabra razón significa división, de triángulos semejantes se conserva. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo con estos dos triángulos que son semejantes. Hay varios criterios de semejanza, pero por el momento nos vamos a concentrar en aquellos que simplemente tienen la misma forma. Por ejemplo, este triángulo de acá y este triángulo de acá. Ojo, pueden ser rectángulos o no pueden ser rectángulos. Es válido para todos los triángulos. Bueno, entonces, cuando tenemos un triángulo, los vértices, que son los puntos, las esquinas, por así decirlo, se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí tengo el vértice A, el vértice B y el vértice C. Aquí tengo el vértice D, el vértice E y el vértice F. Entonces, cuando yo tengo la unión entre dos vértices, se le va a llamar pues el lado o el segmento que une el vértice A con el vértice C. Entonces, por ejemplo, aquí este segmento que estoy viendo acá se denomina el segmento AC. Este segmento que estoy viendo acá se denomina el segmento AB. Entonces, recordamos un poco lo que significa la palabra razón. La palabra razón significa división. Por lo tanto, voy a escribirlo de la siguiente manera. El segmento AB, ponemos una línea en la parte de arriba para indicar que estoy hablando de un segmento dividido entre cualquier otro segmento. AB, BC. Ahí tengo una razón, es decir, una división. Va a ser igual al segmento que corresponde del triángulo menor. Por ejemplo, aquí el AB era este lado izquierdo, por lo tanto aquí el lado izquierdo es el segmento de E. De E. Dividido entre el segmento que escogimos de este lado, que en este caso fue el horizontal, que fue BC, y de este lado voy a tener el segmento EF. Entonces, el segmento EF va a ser simplemente el mismo segmento de este lado. Ahora, ¿dónde está el teorema de Tales? Establece que la razón, aquí tengo una razón porque es una división, y aquí tengo una razón porque es división, de triángulos semejantes se conserva o es el mismo. Entonces, en este caso, aquí tengo el teorema de Tales. Ok, vamos a resolver un ejemplo del teorema de Tales. Aquí tengo dos triángulos y me dan los datos de sus lados, de dos de sus lados. Entonces, por ejemplo, tengo 15 y 20 y aquí tengo X y 10 y me están pidiendo encontrar el valor de X. De X. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es simplemente aplicar el teorema de Tales. Pero es algo muy sencillo porque el teorema de Tales se reduce simplemente a una regla de 3. Por ejemplo, aquí yo voy a colocar triángulo 1 en mi primera columna y triángulo 2 en mi segunda columna. Del triángulo 1 tengo mi lado izquierdo, 15 centímetros. Y 15 centímetros iría con el lado izquierdo del triángulo 2, que en este caso sería X. Vámonos con la parte de abajo. La parte horizontal serían 20 centímetros. Y voy con la parte de abajo del otro triángulo, que serían 10 centímetros. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es resolver mi regla de 3. Y mi regla de 3 es muy sencilla porque es una regla de 3 directa. Multiplico en diagonal y divido en horizontal. Por lo tanto, X sería la multiplicación de 15 por 10 y la posterior división entre 20. Es decir, 15 por 10 serían 150 y 150 entre 20. Entonces, 15 por 10 serían 150 entre 20. Se cancelan los ceros y lo único que tenemos que hacer es dividir 15 entre 2. Y 15 entre 2 serían 7.5
centímetros. Por lo tanto, el resultado para el lado izquierdo serían 7.5 centímetros. Ojo, era muy sencillo verlo desde los triángulos, porque si estoy reduciendo 20 a 10, pues obviamente estoy reduciendo a la mitad. Entonces 15 tiene que reducir a la mitad, que serían 7.5. Pero cuando no es tan fácil o tan obvio identificar estos recursos, pues es muy fácil aplicar el teorema de Tales, porque tenemos una regla de 3. Ahora, ¿dónde queda la razón del teorema de Tales? En realidad, la razón está aquí. 15 entre 20 y x entre 10. Es decir, ahí está la división. ¿Por qué tenemos la razón en esa parte? Porque tendríamos 15 entre 20, que sería la fracción 3 cuartos, y x, 7.5 entre 10, que sería la misma fracción de 3 cuartos. Es decir, las razones de triángulos semejantes se conservan. Continuamos con otro ejemplo del teorema de Tales. En esta ocasión, el problema dice lo siguiente. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces, de este lado tengo un árbol y enfrente tengo una persona con una altura de 1.5 metros que está separada de este vértice 2 metros. Y a su vez a una distancia del vértice hasta el árbol de 5 metros. Entonces, esto me permitiría en la vida real saber la altura del árbol. Es un poco engorroso, pero es una excelente aplicación del teorema de Tales. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es darme cuenta que en realidad tengo dos triángulos. Tengo un triángulo pequeño con medidas de 1, 2 y 1.5 y tengo un triángulo más grande con medidas de 5 metros y x. Lo único que tengo que hacer es acomodarlos bien. Entonces, vamos con el triángulo pequeño, el triángulo 1, que tendría las siguientes medidas: 1.5 y 2 metros. Y con el triángulo grande, que tendría las medidas de 5 y x. 5 iría con 2 porque es el lado horizontal y x iría con 1.5 porque es el lado vertical. Lo único que tengo que hacer es aplicar la regla de 3, que me diría lo siguiente: 1.5 por 5 y el resultado lo divido entre 2. Entonces, x va a ser igual a 5 por 1.5 y el resultado lo divido entre 2. Entonces, 5 por 1.5 serían 7.5 y el resultado lo voy a dividir entre 2. 5 por 1.5 serían 7.5 y el resultado dividido entre 2. Entonces, lo único que tengo que hacer es la división de 7.5 entre 2, que en este caso serían 3.75. 3.75 metros sería la altura de este árbol. Y otra vez, aquí tengo la primera razón y la segunda razón, y las razones son iguales o se conservan para el teorema de Tales.